Saludos, mi nombre es Ángela Andrea Parra Díaz, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Anatomía 1, Grupo 2. Este video será presentado a la docente María Antonia Montilla. El siguiente video constará de 3 partes. Primera, conceptos y generalidades de anatomía. Segundo, definición y generalidades de las estructuras óseas. Y tercera, ubicación de los planos topográficos en una especie seleccionada. La anatomía es la rama de la biología que estudia la estructura de los organismos vivos, como su forma, disposición y funcionamiento, y cómo se entrelazan o se unen entre sí para funcionar. La anatomía es inherente al estudio médico-veterinario, ya que nos proporciona conceptos claves a la hora de tratar con los organismos. Además, nos posibilita adquirir conocimientos sobre la composición y estado de los músculos y huesos, para determinar si un organismo se encuentra en buenas condiciones o, por el contrario, tiene o presenta algún deterioro en alguno de sus sistemas. La anatomía macroscópica es aquella que se encarga de estudiar las estructuras de los organismos que se pueden ver a simple vista, como los órganos y los tejidos. Al contrario de la anatomía microscópica, que es la que se encarga de estudiar los componentes o estructuras que no se pueden ver a simple vista, sino con el uso de un microscopio. La anatomía animal es aquella que se encarga del estudio, tanto interno como externo, de la composición y correlación de las estructuras del cuerpo animal. La medicina veterinaria es aquella que se encarga del estudio de los animales domésticos, proporcionando herramientas necesarias para el conocimiento del estado y composición de los órganos de los sentidos, los huesos, los músculos, sistema nervioso, sistema endocrino, con el fin de aplicarlo en las ciencias médicas, quirúrgicas y zootecnistas. La anatomía especializada es aquella que se encarga del estudio de una especie en particular con el fin de conocer su morfología, comportamiento y composición. Al contrario de la anatomía comparada, la cual se encarga de estudiar diferentes especies con el fin de encontrar similitudes y diferencias entre ellas. La anatomía aplicada es aquella que se encarga de dar un adecuado diagnóstico y profilaxis, que es la prevención de las diferentes patologías que puedan afectar a una especie. La anatomía topográfica es aquella que se encarga de dividir el cuerpo de una determinada especie en zonas o regiones anatómicas, lo cual facilita su estudio. La anatomía sistémica es aquella que se encarga de estudiar los diferentes elementos que componen una especie determinada, dividiéndolos en sistemas, con el fin de facilitar una descripción adecuada de la situación, forma, estructura, comportamiento, inervación y vascularización de los mismos. Esta anatomía sistémica se divide en 11 sistemas. Primero, sistema tegumentario. Su campo de estudio es la dermatología y está compuesto por la piel y sus apéndices, es decir, por las uñas, el pelo y las diferentes glándulas sudoríparas como el tejido subcutáneo. Segundo, sistema esquelético. Campo de estudio, la osteología. Está compuesto por los huesos y cartílagos. Su función es la protección, motilidad, soporte del cuerpo. Tercero, sistema articular. Campo de estudio, artrología. Está compuesto por las articulaciones y ligamentos. Este también se une a partes óseas, lo que quiere decir que cuando se juntan generan el movimiento. Cuarto, sistema muscular. Campo de estudio, la miología. Este está compuesto por los músculos lisos, cardíacos y esqueléticos. Quinto, sistema nervioso. Campo de estudio, neurología. Este se divide en 2 sistemas. El sistema nervioso central, el cual está compuesto por la médula espinal y el encéfalo, a lo que el sistema nervioso periférico está compuesto por los nervios y ganglios. Sistema circulatorio, campo de estudio, angiología. Este sistema también se divide en 2, sistema linfático y sistema cardiovascular. Quiere decir que al unirse permiten el transporte de los líquidos en un organismo.
Séptimo, sistema digestivo, campo de estudio gastroenterología. Este sistema ayuda y actúa en la masticación, ingestión, absorción y excreción de los diferentes alimentos y bebidas que el animal consume. Octavo, sistema respiratorio, campo de estudio neumología. Este sistema está compuesto por las vías aéreas y los pulmones. Noveno, sistema urinario, campo de estudio urología. Este sistema está compuesto por la vejiga, los riñones, los uréteres y la uretra. Este sistema ayuda a que se filtre la sangre para que se transporte y almacene. Además, ayuda a la excreción de la orina. Décimo, sistema reproductor, campo de estudio ginecología en las hembras y en los machos andrología. Este sistema está compuesto por las gónadas, que serían los ovarios y los testículos, los cuales producen espermatozoides y ovocitos. Onceavo, sistema endocrino, campo de estudio endocrinología. Este sistema está compuesto por estructuras especializadas en la creación de hormonas. La osteología es la rama de la morfología que estudia la estructura y forma de los huesos. Además, abarca de una forma significativa su composición y descripción. El esqueleto es el conjunto de huesos que se articulan entre sí para darle consistencia al cuerpo del animal. Por otra parte, genera protección y sostén a las partes blandas. Además, cumplen funciones muy importantes como lo son la locomoción, el movimiento y la palanca. El esqueleto se divide en dos tipos de esqueletos, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial es aquel que se encuentra compuesto por huesos que están cerca o en el eje central del animal. Aquellos huesos están constituidos por los huesos de la cabeza, que vendría siendo la mandíbula y la calavera. Por otra parte tenemos el esqueleto laringio, que también se encuentra el hueso hioides. El hueso hioides es aquel que permite la movilidad de la cabeza del animal. Por otra parte tenemos la columna vertebral, las costillas y el esternón. La otra porción del esqueleto es el esqueleto apendicular. Este es un conjunto de huesos que comprende los dos miembros torácicos y los dos miembros pelvianos. El esqueleto está compuesto por 6 tipos de huesos. Entre ellos tenemos los cortos, los largos, los planos, los semoideos, los irregulares y los neumáticos. Los huesos neumáticos son aquellos que se caracterizan por no poseer sustancia esponjosa, lo que quiere decir que son huecos y esto permite la circulación del aire, o sea, la entrada y la salida. Pero sí poseen una sustancia compacta que les proporciona protección. Dentro de este conjunto de huesos tenemos el hueso frontal, el hueso nasal, el hueso lagrimal, el hueso incisivo, el hueso maxilar y el hueso palatino, que hace referencia al paladar. Estos huesos tienen como función la amortiguación del dolor. Eso quiere decir que ayudan a absorber y distribuir el dolor o el impacto que tenga lugar en la cara o en el cráneo, lo que nos ayuda a la protección de los tejidos y los órganos como los ojos. Los huesos irregulares se caracterizan por tener formas complejas. Estos huesos se ubican principalmente en la columna vertebral. Tienen como función darle soporte, estabilidad y forma al cuerpo del animal. Por otra parte, también le proporciona protección a la médula espinal. Los huesos cortos son aquellos que carecen de cavidad medular, pero sí poseen sustancia esponjosa. Estos se encuentran principalmente en los pies y en las manos de los animales y ayudan a la movilidad y proporcionan amortiguación ante los golpes. Algunos ejemplos que podemos tener de los huesos cortos son los carpos y los tarsos. Los huesos planos son aquellos que se caracterizan porque en su forma predomina la longitud y la amplitud al grosor. Por ejemplo, las costillas son huesos largos y aplanados. Además, son los encargados de proteger los órganos que se encuentran en la cavidad torácica. La pelvis también es otro hueso
que podemos denominar plano, y este nos ayuda a proteger los órganos reproductores. Los huesos sesamoideos son huesos que se caracterizan por tener una morfología pequeña y redonda. Pueden estar ubicados en el miembro pelviano en la parte de los pies y las rodillas, y en el miembro torácico en la parte de las manos. Su función es ayudar a que los tendones no se desgasten por la fricción o movimiento que se realice. Un plano topográfico son aquellas líneas imaginarias que delimitan el cuerpo del animal, pero no las dividen. De otra forma, se puede decir que es la forma fácil de ubicar las partes internas o externas del animal. Dentro de estos planos topográficos podemos encontrar 4 clasificaciones. La primera, el plano longitudinal o medio. El segundo, el plano transversal. El tercero, el plano horizontal o dorsal. Y el cuarto, el plano sagital. Como primer plano tenemos el plano longitudinal o plano medio. Este plano es aquel que atraviesa el cuerpo del animal desde la cabeza hasta la cola, a lo largo de la columna vertebral, dándonos como resultado 2 secciones, el lateral derecho y el lateral izquierdo. Para poder diferenciar esto, debemos hacernos en la parte trasera del animal. De esta manera podemos diferenciar el lateral derecho y el lateral izquierdo. Por otra parte, este plano abarca 2 conceptos, lo que es la superficie lateral y la superficie medial. A lo que podemos decir que la superficie medial es la que se encuentra cerca del eje central de la columna, lo contrario de la superficie lateral, que se encuentra lejos de la superficie del eje central. Como segundo plano tenemos el plano transversal. Ese es aquel que corta o divide el plano medio, generando un ángulo recto. Abarca los conceptos de superficie craneal. Esa superficie podemos decir que son todas las partes del cuerpo que se acercan a la cabeza. Dentro de este concepto craneal hay que tener en cuenta la superficie rostral, que son aquellas partes que se encuentran cerca de la nariz del animal. Podemos tomar como ejemplo la boca. La boca, como se encuentra más cerca a la nariz, sería una superficie rostral, a lo que las orejas, como se encuentran más cerca al cráneo, sería una superficie craneal. La otra superficie o parte que podemos tener en cuenta es la caudal. Esta superficie podemos decir o determinar que son aquellas partes que se encuentran cerca a la cola del animal. Este ejemplo sería que la superficie del tórax se encuentra más cercana al cráneo, a lo que quiere decir que esta parte es craneal. Pero la pelvis se encuentra más alejada del cráneo, a lo que la podríamos denominar caudal. Como tercer plano tenemos el plano horizontal o plano dorsal. Este plano es aquel que divide el cuerpo del animal paralelamente en 2 secciones. Esta sección abarca toda la parte ventral y la segunda sección es la parte dorsal. Cuando nos referimos a parte dorsal, nos referimos a todas las superficies o miembros que están por encima del animal o en contra del piso. Por otra parte tenemos la superficie ventral. Son todas aquellas partes que se encuentran hacia el piso o cerca del vientre del animal. Como cuarto plano tenemos el plano sagital. Este plano es aquel que divide el cuerpo del animal con una línea perpendicular, pero lo divide en partes desiguales. Cuando nos referimos a superficie palmar, nos referimos a la parte trasera de la mano del animal. Lo contrario de esto sería superficie dorsal. Cuando nos referimos a superficie plantar, nos referimos a la parte trasera del casco o pezuña del animal. Y lo contrario de esto sería la parte dorsal. Otros conceptos que debemos tener en cuenta son superficie distal y superficie proximal. Un ejemplo claro sería que la superficie proximal es aquella que se encuentra cerca al eje central del cuerpo, como vendría siendo la escápula, y la que se encuentra distal vendría siendo el húmero del animal. La superficie axial y la superficie abaxial.
Como referencia podemos decir que la superficie axial son todos los miembros, huesos o partes que se encuentran cerca del eje central del animal, como podríamos tener el esternón. Por otra parte, debemos tener en cuenta el concepto de superficie abaxial. La superficie abaxial son aquellas estructuras o miembros del cuerpo del animal que están mirando hacia afuera o que sobresalen del eje central del animal. A eso le podríamos denominar a los brazos. Estos sobresalen del eje central. Tenemos la región de la cabeza. En la región de la cabeza hay varias regiones, que sería la nasal, la frontal, la parietal, la lagrimal, la mandibular, la maxilar. E internamente tenemos el hueso palatino, que es el paladar. Dentro de la región cuello tenemos el cuello lateral, dorsal, ventral, la parte de la parotidia y laringea. Por otra parte tenemos la región preescapular y escapular. Por otra parte tenemos la región preesternón, el esternón, la región cervical, la región torácica, la región lumbar, la región sacral o sacro y la región coccigia. Bueno, por otra parte venimos con la región del codo, la antebranquial, la carpal y la metacarpal, para finalizar con la de los cascos. Por otra parte tenemos la región costal, la umbilical y la púbica. Por otra parte vamos a encontrar la región del muslo, la pierna, la región de la rodilla, la región de los tarsos y metatarsos, para finalizar con la de los cascos.